Joaquín Guzmán fue declarado culpable de 10 cargos, entre ellos tráfico de drogas y blanqueo de dinero. También ha sido condenado por múltiples cargos de conspiración por introducir toneladas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos. ¿Qué pasa por la mente de un hombre que ha pasado décadas evadiendo la ley para finalmente ser capturado y condenado a cadena perpetua? Esta es la pregunta que muchos se hicieron al ver el retrato robot de El Chapo, el infame líder del cártel de Sinaloa, reaccionando a su sentencia de prisión en julio de 2019. Así que, si estás listo para una historia de sangre, drogas y lágrimas, quédate con nosotros mientras exploramos la historia de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y cómo reaccionó a su sentencia de prisión. El derribo de El Chapo. Era mediados de 1993, justo cuando las guerras entre cárteles habían alcanzado un punto de ebullición. Los miembros de los distintos cárteles enfrentados estaban matando a tiros a sus rivales por todas las calles de México. Era una época aterradora y las cosas se recrudecían muy deprisa. Y, como ya habrán adivinado, Joaquín El Chapo Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa, estaba muy implicado. El Chapo iba a volar desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, después de que miembros de un cártel rival intentaran matarlo sin éxito. En el aeropuerto también se encontraba Francisco Javier, el sicario del cártel de Tijuana, conocido también como el clan de los Arellano Félix, enviado para eliminar a El Chapo. Francisco había recibido inicialmente información de su informante del clan de que El Chapo había sido visto en el aparcamiento en un coche Mercury Grand, marquí blanco. Tras una rápida búsqueda, el vehículo fue localizado y, de repente, rodeado por 20 pistoleros del cártel de Tijuana. Y, antes de que ninguno de los ocupantes del vehículo pudiera reaccionar, los pistoleros abrieron fuego. Murieron todos los ocupantes del vehículo y algunos transeúntes. Pero, sorprendentemente, El Chapo seguía vivo, ya que no se encontraba en ese vehículo. Joaquín El Chapo. Guzmán había estado en un sedán Buick verde a poca distancia de donde se produjo el tiroteo. Desafortunadamente, fue el cardenal y arzobispo de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo quien murió de 14 heridas de bala en el lugar de los hechos, junto con su fiel chofer. Al ver lo ocurrido, El Chapo abandonó inmediatamente sus planes de viaje y escapó aprovechando la confusión provocada por el tiroteo. Se dirigió apresuradamente a una de sus casas de seguridad en Bugambilias, un barrio a 20 minutos del aeropuerto. La noche en que el cardenal fue asesinado, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari condenó rápidamente el atentado como un acto criminal dirigido contra civiles inocentes. Además, la muerte del cardenal Posadas Ocampo, que era una figura prominente de la Iglesia Católica, desató la indignación entre la opinión pública mexicana, la Iglesia Católica y numerosos políticos. Así que, en respuesta, el gobierno lanzó una amplia persecución para detener a los responsables del tiroteo. De hecho, se ofrecieron sustanciosas recompensas de unos $5 millones por cada individuo capturado. Sin embargo, El Chapo ya había puesto en marcha su huida. Utilizando una identidad falsa, obtuvo un pasaporte y fue trasladado al estado sureño de Chiapas por uno de sus leales socios. Desde allí, planeó viajar a través de Guatemala con su novia y guardaespaldas para instalarse finalmente en El Salvador. Pero, a pesar de sus traslados sigilosos, tanto las autoridades mexicanas como las guatemaltecas vigilaban de cerca sus movimientos. Para esconderse cerca de la frontera mexicana, El Chapo pagó $1,2 millones a un oficial del ejército guatemalteco. Desgraciadamente para él, el anónimo oficial decidió pasar información sobre el paradero de El Chapo a las fuerzas de seguridad. Fue entonces cuando la suerte de El Chapo se acabó, ya que fue detenido por el ejército de Guatemala en un hotel cercano a la frontera entre Guatemala y México, y, 2 días después, fue extraditado a México a bordo de un avión militar. Inmediatamente después, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad conocida como La Palma, o Altiplano. El Chapo fue finalmente condenado por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, asociación delictiva, soborno, posesión de armas de fuego y el asesinato del cardenal Ocampo. Inicialmente, fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión. Además, fue trasladado a otra prisión de máxima seguridad, Puente Grande, en Jalisco, tras ser condenado por otros delitos en 1995. Sin embargo, el cargo de asesinato fue desestimado posteriormente por otro juez. Mientras seguía encarcelado en México, El Chapo se enfrentó a cargos en San Diego por blanqueo de dinero y contrabando de grandes cantidades de cocaína en California.
Con estos cargos legó una sentencia del Tribunal Supremo de México que facilitaba la extradición a Estados Unidos. Y aquí, el Chapo vio una oportunidad de escape, una oportunidad que puso en práctica el 19 de enero de 2001. Un guardia de la prisión abrió la puerta de la celda de El Chapo, consiguiendo que se escondiera en un carro de lavandería empujado por un trabajador de mantenimiento. Con el narcotraficante escondido en el carrito, pudieron sortear varias puertas y salir por la puerta principal. Tras la exitosa ejecución de este arriesgado pero sencillo plan, El Chapo huyó a pie después de ser sacado de la ciudad en el maletero de un coche conducido por camberos. Para ser un plan tan sencillo, las autoridades afirman que no menos de 78 personas participaron en el plan de fuga. Más tarde, se reveló que El Chapo, el planificador maestro, orquestó meticulosamente su plan de fuga, ejerciendo su influencia sobre casi todas las personas de la prisión. Esto incluía al director del centro, ahora encarcelado por colaborar en la fuga. De hecho, un guardia de prisiones que informó de la situación en la prisión desapareció 7 años después, presumiblemente asesinado por orden del Chapo. Además de sobornar a los empleados de la prisión, el Chapo también pagó a algunos policías para asegurarse de que tenía al menos 24 horas para abandonar el estado y eludir la persecución militar. Durante 13 años, el Chapo logró eludir su captura, pero, al poco tiempo, se le acabó la suerte. Miembros de su equipo de seguridad, que fueron detenidos, proporcionaron información al ejército mexicano sobre los últimos movimientos de El Chapo. Se descubrió que había empezado a aventurarse en Culiacán y en la ciudad costera de Mazatlán. De hecho, una semana antes de su detención, El Chapo y Zambada habían asistido a una reunión familiar en Sinaloa. Los militares mexicanos siguieron las pistas de los guardaespaldas de El Chapo y asaltaron la casa de su ex esposa, donde se decía que se alojaba. Desgraciadamente, no pudieron franquear rápidamente la puerta principal, reforzada con acero, lo que permitió a El Chapo escapar a través de una red de túneles secretos que conectaban 6 casas. Se dirigió hacia el sur, con la intención de pasar unos días con sus hijas gemelas antes de retirarse a las montañas. Sin embargo, El Chapo fue finalmente capturado por las autoridades mexicanas en un hotel el 22 de febrero de 2014, alrededor de las 6:40 am. Antes de su captura, las autoridades mexicanas habían estado llevando a cabo redadas en propiedades de miembros del cártel de Sinaloa, estrechamente asociados con El Chapo en diferentes partes de Sinaloa. En la operación para capturar a El Chapo participaron más de 65 infantes de marina que llegaron a los condominios donde se escondía. Con la ayuda de pistas de agentes federales mexicanos y estadounidenses, lograron localizar a El Chapo en la habitación 401. Al entrar en el apartamento, encontraron a El Chapo tumbado en la cama con su esposa, Emma Coronel Aispuro. Sus 2 hijas también estaban presentes en ese momento. Aunque El Chapo intentó resistirse físicamente al arresto, no echó mano del rifle que tenía cerca. Tras su captura, El Chapo fue encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en una zona muy restringida. Las condiciones de su confinamiento eran duras y aislantes. No había ventanas en las celdas y los reclusos tenían estrictamente prohibido relacionarse entre sí o ponerse en contacto con sus familiares. El Chapo pasaba los días solo en su celda, que solo contaba con las comodidades básicas: una cama, una ducha y un único inodoro. Pasaba 23 horas al día en régimen de aislamiento, con solo 1 hora de exposición al aire libre. También se le negó la oportunidad de participar en actividades deportivas o culturales, un privilegio que se concedía a los demás. Estas condiciones fueron establecidas por el tribunal, gracias a su primera fuga de la cárcel. Pero ninguna de ellas bastaría para detener a El Chapo. Una vez más, El Chapo planeó su fuga de prisión. El 11 de julio de 2015, las cámaras de seguridad lo vieron por última vez cerca de la zona de duchas de su celda a las 20:52 horas. Curiosamente, la zona de las duchas era la única parte de su celda que no aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los guardias de la prisión debieron de pensar siempre que nada podía salir mal en la zona de las duchas. Además, habría sido una violación de la intimidad. Sin embargo, cuando los guardias se dieron cuenta de que no se había visto a El Chapo durante 25 minutos, iniciaron inmediatamente su búsqueda. Más tarde se determinó que había escapado a través de un túnel subterráneo que empezaba en la zona de duchas y terminaba en las sobras de una casa a 1,5 kilómetros de distancia, en el barrio de Santa Juanita. El túnel estaba equipado con luz artificial, conductos de aire y materiales de construcción de primera calidad,
Además, las autoridades encontraron una motocicleta en el túnel, presumiblemente utilizada por el Chapo para transportarse. El cerebro se había desvanecido en el aire. La segunda fuga de El Chapo no fue tan longeva como la primera. En 2016, ciudadanos de una ciudad costera denunciaron la presencia de individuos armados en una casa. Esto dio lugar a una operación de vigilancia de un mes de duración. Las comunicaciones vigiladas revelaron que la casa se estaba preparando para la llegada de alguien a quien se referían como abuela o tía, que las autoridades consideraban un objetivo de alta prioridad. El asalto a la residencia del Chapo fue meticulosamente planeado y ejecutado. Cuando los pistoleros salieron de la casa para recoger el pedido de tacos, las fuerzas especiales de la Armada de México, apoyadas por el Ejército y la Policía Federal, entraron rápidamente. La operación, bautizada como Operación Cisne Negro, tenía como objetivo capturar a El Chapo. Por desgracia, la redada no salió según lo previsto. El Chapo y uno de sus lugartenientes de confianza consiguieron escabullirse por un túnel secreto, que emergía a 1,5 kilómetros de la casa. Aprovechando el caos provocado por la redada, robaron un vehículo a punta de pistola para asegurarse una huida rápida. La alerta en todo el estado por el vehículo robado llevó a la interceptación del vehículo por la Policía Federal, que lo localizó a unos 20 kilómetros al sur. El Chapo intentó sobornar a los agentes con dinero en efectivo, propiedades y ofertas de trabajo, que rechazaron. En respuesta, el Chapo amenazó a los agentes, proclamando que todos morirían. Para demostrar la identidad del Chapo, los policías enviaron fotos del Chapo a sus superiores. Los superiores fueron entonces informados de que 40 asesinos estaban en camino para liberar a El Chapo. El Chapo fue entregado rápidamente a los marines, que lo llevaron al aeropuerto para trasladarlo a Ciudad de México. Los medios de comunicación estuvieron presentes en el aeropuerto de Ciudad de México, donde fue presentado a la prensa. A continuación, un helicóptero de la Marina trasladó a El Chapo a la misma prisión de máxima seguridad de la que se había fugado en julio de 2015. ¿Se acabó? Pocos días después de la recaptura de El Chapo, México inició oficialmente el proceso de extradición a Estados Unidos. Los abogados de El Chapo emplearon varias estrategias para bloquear su extradición. Desafortunadamente, el juez federal que supervisaba el caso de El Chapo, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, fue asesinado el 17 de octubre de 2016, mientras hacía footing cerca de Ciudad de México. El Chapo se enfrentaba a cargos en múltiples ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago, San Diego, Nueva York, New Hampshire, Miami y Texas. Estos cargos abarcaban narcotráfico, asociación ilícita, delincuencia organizada contra la salud, blanqueo de dinero, homicidio, tenencia ilícita de armas de fuego, secuestro y asesinato. Una condición crucial para la extradición era que IEU garantizara que El Chapo no sería condenado a muerte por los cargos de homicidio. El 19 de enero de 2017, el reinado de terror de Joaquín, El Chapo Guzmán en México terminó con su extradición a Estados Unidos. Fuertemente custodiado por agentes de la DEA y del HSI, el célebre capo de la droga llegó a Nueva York, con destino al ala de máxima seguridad del Metropolitan Correctional Center de Manhattan, una premonitoria fortaleza de hormigón aliada de la bulliciosa ciudad. Su juicio de noviembre de 2018 se puso en marcha. El juez Brian Cogan, receloso del historial de El Chapo de silenciar la disidencia, autorizó medidas sin precedentes. El anonimato se convirtió en el escudo del jurado, sus identidades envueltas en secreto. Incluso con El Chapo en régimen de aislamiento, la amenaza de represalias persistía. Escoltas armadas lo trasladaban entre el tribunal y su celda de aislamiento, protegida de la mirada pública. El juicio de El Chapo se desarrolló a lo largo de varios meses, con los alegatos iniciales en noviembre de 2018 y los alegatos finales en enero de 2019. Declarado culpable de todos los cargos, el capo de la droga fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales. Eso no es todo. También se enfrentó a una confiscación de activos por valor de más de $12.600 millones. Conocido por su fuga de prisión en México, El Chapo fue declarado culpable de los 10 cargos a los que se enfrentaba, entre ellos participación en una empresa criminal continuada, narcotráfico y cargos por armas de fuego. Los fiscales lo describían como un despiadado líder del cartel de Sinaloa. Los testigos durante el juicio declararon sobre la implicación de El Chapo en torturas y asesinatos. Se le acusó de ordenar y participar personalmente en estos actos contra supuestos enemigos del cártel. A lo largo del juicio, El Chapo mantuvo un aire de desafío.
Mostró un nivel de confianza que parecía inquebrantable, incluso a medida que aumentaban las pruebas en su contra. Pero al final, el peso de sus crímenes resultó ser demasiado pesado para soportarlo. Se espera que el Chapo cumpla su condena en la prisión federal de ADX Florence, Colorado, la prisión de máxima seguridad más segura de Estados Unidos, de la que nunca se ha escapado ningún preso. El abogado defensor Jeffrey Lichtman expresó sus dudas sobre la posibilidad de una fuga, afirmando que es imposible. El historial de fugas de prisión de El Chapo fue una preocupación para los fiscales durante el juicio. El Chapo lanzó un beso a su esposa, Emma Coronel, durante el proceso judicial que estuvo presente en su sentencia. A ella no se le permite visitarle ni mantener correspondencia con él en prisión, aparte de las llamadas telefónicas y las visitas de algunos familiares. La abogada Mariel Colón, que ha visitado regularmente a El Chapo en prisión, se mostró optimista sobre sus posibilidades en la apelación. Sin embargo, si la apelación no prospera, esta sentencia puede ser la última vez que el público vea a El Chapo. Lichtman se refirió al juicio de El Chapo como un juicio espectáculo y sugirió que había motivos para apelar basándose en la mala conducta del jurado. El plan del gobierno para recuperar 12.600 millones de dólares en confiscaciones fue tachado de ficción por Lichtman. El equipo legal del Chapo solicitaba mejores condiciones carcelarias, incluido el acceso a aire fresco y luz natural, así como ejercicio al aire libre. Estas peticiones fueron denegadas. La preocupación por los planes de fuga llevó a los fiscales a denegar las peticiones de mejora de las condiciones carcelarias. El Chapo permanece actualmente en régimen de aislamiento durante 23 horas al día en una pequeña celda. Sus abogados afirman que estas condiciones son psicológicamente perjudiciales. Colón trató de preparar a El Chapo para las condiciones de la prisión de Colorado, que describió como peores que a las que se enfrentaba en Nueva York. Reconoció que el aislamiento de su familia será emocionalmente difícil. Sin duda, la sentencia del Chapo marca el final de un largo y violento viaje para el narcotraficante. Aunque las opiniones sobre su condena y el trato que recibió en prisión varían, se ha hecho justicia según los fiscales implicados en el caso. Condenado a reclusión en régimen de aislamiento, la vida pública del Chapo se apagó horas después de que cayera el mazo tras la sentencia del juez. Pero antes de desaparecer por completo de la escena pública, el juez Kogan concedió la palabra a El Chapo en la vista de su sentencia. Así, en un medido español, El Chapo leyó lo que bien podría ser su último discurso público. En primer lugar, quiero agradecer a mi esposa, a mi familia, a mis hijas, por su apoyo incondicional durante este largo proceso. Me han apoyado y me seguirán apoyando. A mi madre, mis hermanos, mis hermanas y a todas las personas que han rezado por mí, sus oraciones me han dado la fuerza para soportar esta tortura a la que he estado sometido durante los últimos 30 meses. Y me gustaría dar las gracias a mis abogados privados y a los abogados de oficio, especialmente a los abogados Michele y Micael, y a todos los asistentes jurídicos. A continuación, el capo de la droga habló de cómo las condiciones de su confinamiento no le convenían. La extradición de El Chapo en 2017 marcó el sombrío inicio de un confinamiento solitario reforzado. Los muros de alta seguridad del Centro Correccional Metropolitano se convirtieron en su única compañía, con 23 horas al día paseándose por una celda sin ventanas. Su equipo legal luchó ferozmente contra esta tortura, como ellos la llamaban, pero el juez Kogan permaneció impasible ante las peticiones de luz solar, ejercicio e incluso comodidades básicas, como agua embotellada y tapones para los oídos adecuados. La preocupación de los fiscales por las tramas de fuga y el historial de fugas dramáticas de El Chapo parecían ensombrecer cualquier posible concesión. En sus palabras, como usted sabe, su señoría, las condiciones de confinamiento en las que he vivido durante los últimos 30 meses han sido una tortura total. Me han obligado a beber agua insalubre. Se me ha negado el acceso al aire fresco y a la luz del sol. La única luz que recibo en mi celda viene a través de un conducto, y el aire que entra en la celda es forzado y hace que me duelan los oídos, la garganta, la cabeza. Para dormir, tengo que usar tapones hechos de papel higiénico en mis oídos, debido al ruido que hace el conducto de aire, y esto me ha afectado durante este tiempo. A mi esposa no se le ha permitido, hasta la fecha, visitarme. No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas del día. Con el debido respeto, ha sido una tortura. Es la situación más inhumana que he vivido en mi vida. Ha sido una falta de respeto por la dignidad humana.
Me obligaron. Estos últimos 30 meses han estado llenos de tortura y estamos en el siglo XXI. No nos someterían a estos tratos crueles e inhumanos. En una entrevista con Vice News, publicada 8 días después de su condena, un miembro del jurado reveló de forma anónima que algunos miembros del panel hicieron caso omiso de las instrucciones del juez y consumieron la cobertura mediática del caso, lo que pudo influir en su veredicto. Con este conocimiento, el Chapo arremetió contra el sistema judicial de Estados Unidos, afirmando que no se le hizo justicia. Ya que el gobierno de Estados Unidos me va a mandar a una prisión donde mi nombre no se volverá a escuchar, aprovecho para decir que aquí no hubo justicia. Mi caso fue manchado, y ustedes me negaron un juicio justo cuando el mundo entero estaba mirando, y donde la prensa estaba presente, juzgando las acciones de todos en cada momento. Y esto luego se le puede negar a cualquier otra persona, en otros casos, en los que nadie esté mirando. Lo que pasó aquí deja muy claro que Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto de esos que no se respetan. Tras el discurso del Chapo, la fiscal federal adjunta Gina Parlovecchio respondió en nombre del gobierno, afirmando que la condena de El Chapo era una manifestación de justicia. Además, destacó la falta de arrepentimiento de El Chapo, evidente en sus declaraciones finales, ya que no mostró ningún signo de remordimiento por sus acciones. Sin embargo, El Chapo envió una petición urgente de ayuda al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en enero de 2023, alegando tormento psicológico en su prisión estadounidense. También llegó a solicitar su traslado a México. Su abogado, José Refugio Rodríguez, describió el centro estadounidense como el Alcatraz de las Rocosas, debido a sus estrictas medidas de seguridad y a las duras condiciones, como el aislamiento y la escasa luz solar. El desesperado llamamiento del Chapo, calificado de SOS por su familia, busca tanto ayuda humanitaria como la posibilidad de cumplir su condena en México en virtud de un acuerdo bilateral. Sin embargo, la petición se enfrenta a una ardua batalla. En respuesta, el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, se mostró escéptico ante la posibilidad de que se haga algo al respecto, citando el historial de fugas exitosas de El Chapo de prisiones mexicanas. Así se cerró el reinado de Joaquín El Chapo Guzmán, que se prolongó durante varias décadas. Sin embargo, para un capo de la droga que llegó a ser tan poderoso, lo suficiente como para ser considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, como empezó todo. La historia de El Chapo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el hombre que se convertiría en el tristemente célebre El Chapo, nació en La Tuna, un pueblo rural situado en el corazón del estado mexicano de Sinaloa. Nacido el 4 de abril de 1957, El Chapo era de origen humilde, hijo de Emilio Guzmán Bustillos, ganadero, o tal vez, como dicen algunos rumores, cultivador oculto de adormidera, y María Consuelo Loera Pérez. Tuvo 6 hermanos. Su vida de niño fue de pobreza y oportunidades limitadas. Los detalles de la infancia de El Chapo son difíciles de conseguir. Abandonó la escuela en 3er grado, era analfabeto funcional y se vio obligado a ayudar a su padre a ganarse la vida a duras penas con la tierra. Mientras que algunos recuerdan a un niño travieso, un bufón juguetón al que le encantaban las bromas, otros hablan de una educación dura salpicada por el chasquido del látigo de su padre. Buscó refugio en los brazos de su madre, encontrando consuelo en su inquebrantable apoyo, mientras se enfrentaba a la ira de su padre para proteger a sus hermanos pequeños. La educación fue una sombra fugaz en la vida de El Chapo. La escuela más cercana, un lejano espejismo a 100 kilómetros de distancia, solo ofrecía fugaces vislumbres de aprendizaje a través de maestros itinerantes que entraban y salían como plantas rodadoras. Ante la escasez de opciones, El Chapo y sus hermanos siguieron el camino trillado de su comunidad, sumergiéndose en el comercio de la adormidera. Pasaban los días escalando las escarpadas colinas de Badiraguato, con las manos en carne viva de cosechar la savia narcótica y los sueños tragados por el polvo de los campos de adormidera. Su padre, una figura consumida por el vicio, dilapidaba sus ganancias en placeres fugaces, dejando a El Chapo al cargo de la familia. A los 15 años, impulsado por la rebeldía juvenil y una desesperada necesidad de independencia, El Chapo labró su propio camino. Él y sus primos, espoleados por la ambición y un destello de fuego rebelde, cultivaron su plantación de marihuana, cuyos brotes verdes prometían un futuro más brillante que los campos de opio blanqueados por el sol. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Cuando era adolescente, El Chapo se ganó un apodo imperecedero: El Chapo, el Bajito,
un apodo grabado para siempre en su identidad. Era algo más que una simple descripción de su pequeña estatura. Aludía a una vida en perpetua huida, una sombra que se deslizaba por el laberíntico mundo del crimen. Impulsado por un hambre insaciable de algo más, el Chapo dejó atrás los confines de la tuna. Sus 20 años fueron el periodo en el que su ambición se forjó en el acero de un cerebro criminal. Encontró un guía insólito en su tío, Pedro Avilés Pérez, un pionero del narcotráfico mexicano, un hombre que había navegado por las traicioneras aguas del narcopoder y había emergido más rico, más infame. Bajo su tutela, el Chapo se adentró en las sombras, dejando atrás su infancia mientras emprendía el camino que le llevaría a la cima del mundo, de la droga y a los oscuros anales de la historia. A finales de la década de 1960, Sinaloa, México, era terreno fértil para una nueva raza de delincuentes, los capos de la droga. Pedro Avilés Pérez ascendió al poder como el primer gran contrabandista de marihuana de la región, sentando las bases del vasto narcotráfico mexicano que conocemos hoy. Avilés fue pionero en el uso de aviones para transportar su carga ilícita a través de la frontera, un cambio que revolucionó el sector. Construyó un imperio y formó a la siguiente generación de narcotraficantes. El reinado de Avilés terminó abruptamente en 1978, en un sangriento tiroteo con la Policía Federal. Pero su legado perdura, ya que el cártel de Sinaloa, alimentado por las lecciones aprendidas bajo su tutela, sigue dominando el comercio mundial de la droga. En la década de 1980, el capo del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, dominaba el panorama de la droga en México. El joven El Chapo, ya conocido por su ambición y crueldad, perfeccionó sus habilidades a las órdenes de Héctor, el Güero Palma, transportando droga y eliminando a contrabandistas poco fiables a balazos. Impresionado por su eficacia, el Padrino tomó a El Chapo bajo su tutela, primero como conductor y luego como jefe de logística, orquestando los envíos de cocaína de Colombia a México y más allá. Este aprendizaje temprano lanzaría a El Chapo hacia su notorio imperio. El papel de México en el tráfico de cocaína evolucionó a finales de los 70 y principios de los 80. Inicialmente, un mero conducto para los carteles colombianos. Los traficantes mexicanos como Félix Gallardo dependían en gran medida de sus homólogos sudamericanos. Pero la represión de la ruta caribeña a mediados de los 80, impulsada por la presión estadounidense, supuso una oportunidad. Los colombianos, en busca de canales más seguros, cedieron más control a Gallardo, dando más poder a los cárteles mexicanos y cambiando el equilibrio de poder. Mientras tanto, en la sombra, la DEA preparaba el terreno, colocando informantes y preparándose para la tormenta que se avecinaba. El brutal asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena conmocionó a México y a la DEA. El cártel de Guadalajara, antaño indiscutible, se sumió en el caos al cerrarse la red. El Chapo había escalado posiciones en el cártel a las órdenes de Héctor, el Güero Palma. Ahora, con Félix Gallardo encarcelado, el panorama estaba cambiando. El Chapo no solo transportaba drogas, sino que jugaba el juego y aspiraba a un premio que iba más allá de ser un simple soldado raso. Acapulco, 1989. En una tensa cumbre, los restos del fracturado cártel se reunieron para repartirse el botín. Tijuana cayó en manos de los hermanos Arellano Félix y Chihuahua en las del clan Carrillo Fuentes. Pero fue Sinaloa, el fértil corredor del Pacífico, el que atrajo a El Chapo. Él, junto con Ismael, El Mayo Zambada y Palma, lo reclamaron como suyo, dando a luz al cártel de Sinaloa. El Chapo no se conformaba con las sobras, ansiaba el control y su crueldad se convirtió en su firma. Tecate, Mexicali, San Luis, Río Colorado. Las ciudades fronterizas se convirtieron en arterias del contrabando bajo su puño de hierro. El cártel de Sinaloa, alimentado por la ambición y la brutalidad, se alzó con el dominio del narcotráfico mexicano, y El Chapo, antaño un aprendiz hambriento, se coronó como su implacable capo. El imperio del Chapo se extendió más allá de la ostentación de Guadalajara y encontró su corazón en las sombras fronterizas de Agua Prieta. Docenas de escondites, casas sin pretensiones en Sinaloa, Durango y otros estados, ocultaban drogas, armas y millones. Los ranchos de estos estados florecieron bajo trabajos forzados, cultivando opio y marihuana para su cártel. La atención de Estados Unidos se centró por primera vez en El Chapo en 1987. Los testigos lo pintaron como el líder del cártel de Sinaloa, orquestando envíos masivos de cocaína y marihuana, amasando millones. Su meticulosa estrategia a destajo y el uso pionero de túneles mantenían el flujo de los envíos, protegidos por funcionarios corruptos.
Incluso los chiles, marcados como La Comadre, se convirtieron en correos encubiertos. Los dólares, metidos en maletas, volvían a fluir a través de la frontera, engrasando las palmas de los funcionarios desde la pista del aeropuerto hasta la oficina del fiscal general. Con Félix Gallardo fuera de juego, se produjo un vacío de poder en el narcotráfico mexicano. Tijuana, codiciada por su proximidad a la frontera estadounidense, se convirtió en un sangriento campo de batalla. El cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, mantuvo inicialmente el dominio. Pero las tensiones se avivaron con el cártel de Sinaloa, ávido de una tajada del lucrativo corredor. La traición encendió la primera chispa. Cuando el enviado de El Chapo fue asesinado en Tijuana, una ola de indignación recorrió las filas de Sinaloa. Pronto llegó la venganza a sangre fría. El cártel de Tijuana respondió infiltrándose y decapitando a la esposa del lugarteniente de El Chapo, una escalofriante advertencia enviada en un espantoso paquete. El ciclo de venganza se intensificó aún más, cobrándose vidas inocentes y destruyendo cualquier esperanza de tregua. Los niños se convirtieron en peones de este brutal juego, brutalmente asesinados en Venezuela para castigar a Héctor, el Güero, Palma. Con cada acto de barbarie, el abismo entre los cárteles se ensanchaba. Tijuana resonó con disparos, mientras los hombres de Sinaloa encontraban sangrientos finales en secuestros y ejecuciones. Por último, un coche bomba atentó contra una de las propiedades de El Chapo. Tijuana se había convertido en una zona de guerra, y la batalla por el control estaba lejos de terminar. El 3 de septiembre de 1992, El Chapo y Palma tomaron represalias contra los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, orquestando un violento ataque en Iguala. El asalto se saldó con la muerte de 9 personas, entre ellas abogados y familiares de Félix Gallardo, sospechoso de planear un atentado contra la familia de Palma. En respuesta, el fiscal general de México creó una unidad especial de investigación para investigar los asesinatos. Sin embargo, la investigación se interrumpió abruptamente cuando aparecieron pruebas de que El Chapo había sobornado a altos cargos de la policía mexicana con una suma de $10 millones. Esta revelación se basó en informes policiales y confesiones de antiguos agentes. Tras este incidente, Ramón y sus secuaces volvieron a intentar asesinar a El Chapo en noviembre de 1992. Dispararon rifles AK-47 contra el vehículo del Chapo mientras circulaba por las calles de Guadalajara. Afortunadamente, El Chapo logró escapar ileso. Por temor a nuevos ataques, se vio obligado a abandonar Guadalajara y adoptar una identidad falsa. En un audaz acto de represalia, El Chapo y Palma planearon un contragolpe contra los hermanos Arellano Félix. El 8 de noviembre de 1992, disfrazados de policías, un numeroso grupo de miembros del cártel de Sinaloa irrumpió en la discoteca Christine de Puerto Vallarta. Atacaron a Ramón, Francisco Javier Arellano Félix y David Barron Corona. Abrieron fuego y se enzarzaron en un tiroteo que duró al menos 8 minutos. Ambas partes dispararon más de 1,000 proyectiles. Aunque 6 personas murieron durante el incidente, los hermanos Arellano Félix consiguieron huir del lugar escapando por un conducto de aire acondicionado antes de marcharse en uno de sus vehículos. A medida que aumentaban las tensiones entre el cártel de Sinaloa del Chapo y el clan Arellano Félix, la violencia se extendió a varios estados de México, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Estos conflictos causaron numerosas víctimas y desencadenaron una serie de acontecimientos brutales. Fueron estos acontecimientos los que condujeron a la primera detención de El Chapo. Y el resto, dicen, es historia. ¿Qué opinas del Chapo y de su reacción a la sentencia? Háznoslo saber en los comentarios. Además, para conocer historias tan cautivadoras como esta, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu pantalla.